Amigos, es un placer saludarles una vez más para llevar hasta ustedes el repaso de nuestra lección de Escuela Sabática, la lección número 8, Equipar para el Ministerio. Forma parte de nuestro trimestre Evangelismo y Testificación. Es una lección sumamente importante en la que vemos la influencia y el poder del Espíritu Santo derramándose sobre la iglesia y cómo es tan necesario que nosotros seamos capacitados, equipados para el servicio misionero que Dios quiere que realicemos. Quiero presentarles a nuestros panelistas. Hoy nos acompañan dos damas y nos acompaña un caballero. Vamos a escuchar que ellos mismos se presenten, por favor. Comenzamos a mi lado derecho. Mi nombre es Anaí Alonso. Mi ocupación soy licenciada en Educación Especial. Excelente, Anaí, bienvenida. Gracias. Bueno, mi nombre es Eliasim Lucio, soy licenciado en Mercadotecnia y asisto aquí a la Iglesia Central. Excelente. Mi nombre es Danae Barrera y soy asistente del pastor. Mi asistente, bienvenida Dana. Gracias. Eliasim, Anaí, ¿qué les parece si iniciamos nuestro repaso con una oración? ¿Nos ayudas, Claro, Anaí? sí, Así claro. como estamos, inclinemos el rostro para orar. Vamos a orar. Querido y buen Padre Celestial, en esta tarde agradecemos por tus grandes bendiciones en nuestra vida. Gracias porque eres un Dios misericordioso y tienes compasión por nosotros aunque no lo merecemos. Señor, en este momento rogamos de tu presencia y que tu Espíritu Santo pueda guiar estos comentarios para que podamos juntos aprender más de ti y poder prepararnos y preparar a otros. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios nos llamó a todos a servirle, ¿no es cierto? La respuesta define nuestro llamado. Cuando Él llamó a sus discípulos, les dijo, y esto es nuestro texto para memorizar en la semana: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Algo interesante, Jesús no les dijo, vengan en pos de mí y háganse pescadores de hombres. No es algo que iban a hacer ellos, es Jesús quien los iba a capacitar. El Espíritu Santo, Cristo Jesús y la iglesia son capacitadores de todos nosotros quienes somos los ministros para llevar a cabo la obra del Evangelio. ¿Cómo se les ocurre que debería ser entonces nuestra capacitación? Porque para ser pescadores como lo eran los discípulos, ellos necesitaban algunas herramientas. ¿Han pescado alguna vez? Sí. Hace muchos años. Oigan, es una cosa maravillosa. Pescar, a mí me tocó pescar en alta mar con unos hermanos, una cosa extraordinaria. Y se necesitan varias herramientas para pescar, Dana. Sí, bueno, si vamos a salir a la pesca necesitamos el barco. Para empezar, Para ¿no? empezar, el barco, también la red en la cual voy a traer esos pescados, ¿no? Pero si ya nos enfocamos a nuestra lección, ¿cuáles iban a ser nuestras herramientas? Pues primero tendríamos que tener una disposición para hacer el trabajo. El segundo sería estudiar, porque no podemos seguir ignorantes. Y la tercera sería que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Y al momento de tener esa espiritualidad, pues podemos reflejar ese amor, ¿no?, que Él nos ha dado para ir a pescar a esos hombres. Lo que dice Ana es bien importante. Si no tenemos disposición, lo decíamos también en el repaso de la semana pasada, no tenemos disposición de servir al Señor, si no respondemos al llamado, no tenemos nada. Pero además de eso, el equipamiento, la capacitación implica justamente el estudio, es decir, capacitarnos en el área doctrinal. La mayoría de las personas no se atreven a dar un estudio bíblico porque piensan que no son capaces de sustentar correctamente lo que creen. No conocen adecuadamente la doctrina. Y si nos pusiéramos a preguntar a muchos hermanos en nuestra iglesia, nosotros mismos quizás, sabemos que lo creemos, sabemos que lo dice la Biblia, pero ¿dónde? Lo dijo un pastor fulano hace 20 años el día que me bauticé, y ya lo creo por eso, pero
nosotros deberíamos tener bien entendido que parte del equipamiento es el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y como dijiste, Danae, el Espíritu Santo tiene un papel sumamente importante, porque Él es justamente quien a través de sus dones espirituales capacita a la iglesia para el ministerio. Es el mismo Espíritu el que nos da dones, Danae. Precisamente ahorita que Danae mencionaba esto, pues venía a mi mente que así como nosotros tenemos una relación personal con Dios, así nos toca precisamente de manera personal pues estar estudiando, preparándonos, ¿no? A veces nos sentimos incapaces incluso de hacer las cosas, de predicar y demás, ¿no? Pero Dios nos capacita. Relacionado con el Espíritu Santo, no sabemos de qué somos capaces hasta que estamos ahí, ¿no? En el campo de batalla y pues vemos que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va potenciando de aquellas capacidades que no creíamos incluso tener, ¿no? Entonces es poniéndonos en las manos de Dios, ¿no? Primeramente creo que es identificar cuáles son mis dones, los pongo en las manos de Dios y a su servicio pues Él nos va guiando. Así es, dijiste dos cosas importantísimas. El Espíritu Santo potencia nuestros talentos naturales y además nos da dones espirituales. Cuando dices que potencia nuestros talentos, es que ya tenemos habilidades naturales, que hay que utilizarlas para dar gloria a Dios. Pero además de eso, Él suple lo que nos hace falta a través de sus dones. ¿Conocen ustedes sus dones espirituales? ¿Cuál es tu don espiritual, Anaí? Bueno, creo que lo he desarrollado, la paciencia. Mi trabajo también lo exige y debo ser muy franca, no creí tenerlo, pero ya cuando estoy, como les decía, estás en el campo de trabajo y pues te vas dando cuenta que lo puedes desarrollar. Creo que es... Eres paciente. ¿Y el Yasim? Bueno, creo que es una pregunta un poco difícil. Posiblemente sea la perseverancia. Me gusta mucho ponerme objetivos y sobre todo trabajar sobre ellos y trabajar sobre el mismo punto. Y creo que esa sería la perseverancia. Por cierto que en la Biblia, paciencia y perseverancia siempre van juntas. Siempre van juntas. Por eso nos sentamos juntos aquí. Por eso se sentaron juntos. Sí. Bueno, el mío sería el gozo. Creo que siempre he tratado de ser alegre, siempre traer una sonrisa en la cara, porque creo que Dios así también caminaba y eso también es importante y por eso Dios lo dio como un don. ¿Por qué Dios nos dio dones? ¿Por qué el Espíritu Santo nos da dones? Por cierto que Él los reparte como Él quiere, dice la Escritura. Él reparte a cada uno y por lo menos cada uno de nosotros tenemos uno. Y hay quienes tienen muchos dones del Espíritu Santo. ¿Por qué Él nos da dones? ¿No será porque quiere que trabajemos? Sí. Entonces, ¿de quién es la obra? ¿Es de los maestros? ¿Es de los pastores? ¿Es de los líderes de la iglesia? No, al fin y al cabo la obra es de cada uno, o sea, cada persona tiene que trabajar, tiene que salir. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente algo muy importante que es, por ejemplo, quizá alguien nos está viendo en este momento y tiene un cargo en la iglesia y quizá no se sabe, por ejemplo, quizá preparado para desarrollarlo. Y precisamente la lección nos habla de esto, de cómo nosotros podemos desarrollar los dones, o más bien los talentos, y convertirlos en dones para honra y gloria de Dios. Entonces, pues creo que eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo poner nuestros dones al servicio. Justamente para eso nos los da el Señor. Los talentos naturales son habilidades propias. Los dones espirituales proceden de Él. Una cosa y otra deben ser utilizadas para servirle. Deben ser utilizadas para servirle. Los discípulos también aprendieron del Señor, porque es parte del equipamiento también. Acabamos de mencionar la necesidad de adiestramiento espiritual, doctrinal, pero ellos aprendieron viendo lo que el maestro hacía. ¿Se acuerdan de la experiencia cuando el Señor Jesús le da de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres, sin contar a los niños? Una historia bastante interesante. ¿Qué aprendieron los discípulos allí? Bueno, aprendieron que había una necesidad, gente hambrienta,
Había una necesidad. Aprendieron que había un satisfactor. ¿Quién era el satisfactor? No era la comida. El satisfactor verdadero era Cristo. Aprendieron que había una motivación para atender esa necesidad. La motivación de Jesús fue que los vio con compasión. O sea, traslademos todo esto que estoy diciendo hacia el trabajo misionero, hacia lo que el Señor quiere que hagamos. Necesidad, satisfactor, motivación. Había también contrariedad. ¿Y a dónde los vamos a mandar? Este lugar es apartado y no han comido y ya es tarde y que mejor que se vayan. Había una contrariedad allí, pero Jesús los ubica y les dice, ustedes tienen que darles de comer. Entonces aprendieron que hay una oportunidad. Cuando hay carencias, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, siempre hay oportunidad para servir. ¿Qué más aprendieron? Aprendieron que eran necesarias las herramientas. Y la herramienta del Señor no solamente fue su divinidad, fue su fe. Fue la seriedad con la que abordó el problema. Aprendieron que tenían que obedecer. Denles vosotros de comer. Y ellos dijeron, bueno, Señor, tú nos dices, pero pues, ya nos vamos, arréglatela como puedas. No, obedecieron al Señor. Obedecieron al Señor y se dieron cuenta, aprendieron que era necesaria la intervención divina. Nuestras capacidades naturales, nuestros talentos naturales no son suficientes. Necesitamos el poder de Dios. Ellos aprendieron que cosecharon abundancia, hasta sobró. ¿Será que podemos aprender viendo? Tenemos maestros en la iglesia a quienes podríamos ver. Yo puedo decirles varios nombres de gente de experiencia que nos podría enseñar mucho. Debemos aprender de ellos, ¿no creen? Debemos aprender que las nuevas generaciones, sobre todo, si no estamos haciendo algo, hay que hacer algo, porque el Señor nos llama para hacerlo. Es cierto, muchos hemos visto que ellos aprendieron observando al Señor Jesús, pero es importante también que no se quede nada más ahí. Pero, por ejemplo, me surge a mí la duda, digo, ¿qué pasa cuando nosotros no nos sentimos preparados? O sea, ¿qué pasa cuando quizá vemos demasiado grande el reto y yo no me siento preparado como para, por ejemplo, dar una testificación, un misterio, algún estudio bíblico, algo así, hablarle a alguien más de Jesús y de su amor, ¿no? O sea, ¿qué pasa en ese momento cuando no me siento preparado? La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 10, cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él les dio dones, Él los capacitó. No olvidemos que cuando los llamó a ser pescadores de hombres, les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. La gran bendición de todo es que Dios al que llama capacita. No nos deja como estamos. Ya nos dio nuestros talentos naturales, debemos emplearlos. Además de eso, pone sobre nosotros los dones espirituales para la función del ministerio. Y eso es extraordinario, es una buena noticia. Dios no nos deja solos, Él nos capacita. Independientemente de lo que podemos hacer, Él satisface lo que nos hace falta por su bendición. Amén. Exactamente. Bueno, la lección pasada se comentaba que pues para poder evangelizar tenemos que organizarnos, ¿no? Y para eso nos ponemos metas. A veces puede que fracasemos en esas metas, ¿no? Factores hay muchos. Puede ser que la meta haya sido muy alta, no haya sido tan realista y por eso podamos fracasar. Pero ¿qué hacemos frente al fracaso, no? Por ahí se comenta mucho que de los errores se aprende mucho más que pues de los éxitos, ¿no? Y es precisamente eso lo que Jesús nos quiere dar a entender con esta lección.
Si nosotros no experimentamos las cosas, pues entonces no vamos a aprender, ¿no? Y si nos llegamos a equivocar, podemos tener la ventaja que para la siguiente vez que lo intentemos, pues sea de una mejor manera, y al identificar los errores que cometimos, pues ya no los vamos a volver a cometer, ¿no? Entonces podemos llegar a hacer las cosas con mucho un mejor. resultado. Sí, incluso es como que muy importante tomar en cuenta esto de los errores, ¿no? Porque podemos llegar a desanimarnos, ¿no? Si nos ponemos la meta y no la alcanzamos, pues nos ponemos tristes y pues el desánimo, ¿no? Incluso esa es una herramienta del enemigo, quiere que nos desanimemos. Y como lo que ocurrió en el Edén, ¿no? Con Adán y Eva, buscan quién tiene el error, ¿no? Quién fue para culpar, para señalar. ¿Y qué obtenemos de eso? Pues nada, ¿no? Nuestra atención se fija en nada más buscar culpables, pero pues no identificamos qué hicimos mal, qué nos falló, exacto, para poder pues ser mejor la siguiente vez, ¿no? Claro, Dios sabe cuán susceptibles somos a equivocarnos. Pero Él no es un Dios de fracasados, es un Dios de gente exitosa. Y cuando nos hemos comprometido con Él, a su servicio, Él nos va a dar el éxito. El que no quiere que lo tengamos es su enemigo. La Biblia lo dice, Dana. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Sí, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios, estar velando, no dormirnos. No puedo, voy a fracasar. No, echarle ganas, ponerse las pilas, activarnos, porque en medio de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, el Señor va a suplir lo que nos falta. Vamos a permitir que Él esté con nosotros y a rechazar la presencia del enemigo en nuestra vida. Y vamos a trabajar de Él y aprender del éxito de Él, aprender de su éxito. Cuando nosotros entendemos, Eliasim, que Él es un Dios de éxito, ¿podemos fracasar nosotros? Podemos fracasar porque nos presentamos quizá ante un detalle mucho mayor, ¿no? O sea, ya quizá vencimos ese problema de dejar todas las barreras atrás, todo el miedo, quizá la preparación, ¿no? Pero de repente alcanzamos el éxito, empezamos pues ahora sí que a acariciar las mieles de ese éxito y nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos de que quizás salimos de un Egipto, hablando bíblicamente, ¿no? Que salimos de algún problema, o quién fue el que nos ayudó y nos capacitó para poder alcanzar ese éxito. Y en todos los sentidos de nuestra vida, hablando en el éxito quizá laboral, hablando en el éxito aquí en la iglesia espiritual, hablando en el éxito personal. Te digo, si tú te olvidas de quién eres y sobre todo de quién estuvo ahí contigo, que es pues Dios nada más, nosotros podemos fracasar porque perdemos esa humildad. Por eso no debemos olvidar lo que dice la palabra de Dios, Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, debemos hacerlo unido a Cristo Jesús. Esta lección ha sido extraordinaria. El Espíritu Santo nos capacita, tenemos dones, tenemos talentos, hay que ponerlos al servicio de Dios. Si usted es uno de nuestros hermanos de la iglesia, en todo el mundo, ponga sus dones al servicio de Dios y ve la diferencia. Y si usted todavía no es miembro de nuestra iglesia, le invitamos a que conozca más a Cristo Jesús y al Espíritu Santo que nos capacita, nos da el éxito, nos da la victoria, nos hace ser mejores. Y por eso nosotros, con la ayuda de Él, tratamos de compartir estas palabras con usted. Deseamos que Dios les bendiga. Gracias, muchachos, por estar con nosotros. Gracias porque han estado con sus comentarios muy atinados hoy y queremos enviarles a cada uno de ustedes una bendición.